En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 119 se da por aprobada. Colegas, por favor. Y la sesión número 120 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario da la lectura de la cuenta. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley número 21.643, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. Un oficio también de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el proyecto recientemente leído. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Durán, don Eduardo, Cuello, Lavé, Rey, Sauerbaum, Ulloa y Undurraga, don Alberto, y de las diputadas señoras Chicardini y Cordero, que modifica el Código del Trabajo para imponer a empresas medianas y grandes la obligación de contar con personal capacitado y acreditado en primeros auxilios. Un oficio del oficial mayor de Secretaría, por medio del cual comunica que en sesión de fecha 19 de junio se aprobó en general el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para promover la contratación de personas jóvenes sin experiencia laboral previa. Al respecto, adjunta indicación para que la Comisión emita el segundo informe de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 130 del reglamento de la Corporación. Un correo electrónico de la secretaria del Director Nacional del Trabajo, por medio del cual acusa recibo de la invitación cursada por la Comisión para la sesión del día de hoy y excusa su participación debido a que a la misma hora ha sido citado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Solicita ser considerado en la próxima sesión de la Comisión de Trabajo el día martes 9 de julio del presente, si así la Comisión lo estimare. Un oficio del doctor Osvaldo Salgado, subsecretario de Redes Asistenciales, por medio del cual envía informe correspondiente a glosa 5 de la partida 16, capítulo 10, programa 2, correspondiente al primer trimestre de la Ley de Presupuestos del presente año. Una copia de oficio del señor Juan José Montes, jefe de División de Asociatividad y Cooperativas de la Subsecretaría de Economía, al directorio de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, por medio del cual solicitan información aclaratoria para poder dar respuesta a oficio de la Comisión sobre propaganda de la Asociación Gremial de AFP. Un oficio de la señora Superintendente de Seguridad Social, por medio del cual hace llegar informe de primer trimestre 2024, glosa 9 de la Ley de Presupuestos. Un correo de la directiva de la Asociación de Profesionales del Área Médica del Hospital Dipreca, por medio del cual adjuntan carta en relación con información vertida en sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el pasado 18 de junio del presente año por el diputado señor Tomás Hirsch. Un correo del señor Sergio Caro, presidente nacional de la Asociación de Guías Scout de Chile, por medio del cual reitera su solicitud de audiencia para entregar su opinión respecto al proyecto de ley que autoriza a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago de cotizaciones previsionales adeudadas y modifica las leyes que indica. Un correo del señor Max Beas, quien solicita aclarar la siguiente discriminación respecto a la pensión garantizada universal. Un pensionado recibe 200.000 pesos mensuales, pero no accede a la PGU porque su pensión básica es superior a 1.000.000 de pesos, aunque su liquidación real es menor. Esto demuestra que no hay una verdadera PGU, sino una pensión básica garantizada universal. Señala que existen muchos casos similares y es necesario corregir esta grave discriminación. Un correo del señor Roberto Narbona, por medio del cual solicita ser recibido por la Comisión para presentar un modelo de sistema de ahorro asociado al consumo. Para contextualizar la propuesta, adjunta un documento PDF con los detalles del modelo y una entrevista que le hizo el Diario Financiero. Además menciona que el Congreso de Perú ha aprobado una ley de reforma de pensiones que incluye la pensión por consumo y considera que el modelo propuesto puede ayudar a avanzar en la discusión de la reforma de pensiones en Chile, proporcionando beneficios adicionales a los pensionados actuales en un corto plazo. Una copia de denuncia de hechos de vulneraciones del cual sería víctima el funcionario público de nombre Maximiliano Salazar por parte del Instituto de Salud Laboral. Una carta de la ministra del Trabajo y Previsión Social, por medio del cual agradece y excusa su participación el día de hoy debido a reuniones y diversas actividades agendadas con anterioridad, circunstancia por la cual informa que en su representación asistirá el señor Claudio Reyes Barrientos, subsecretario de Previsión Social.
una carta de la bancada Unión Demócrata Independiente, por medio del cual comunican que el diputado señor Cristian Lavé será reemplazado por el diputado señor Marco Antonio Zulantay en la sesión del día de hoy. Y por último, señor presidente, un pareo acordado entre los diputados Héctor Ulloa y Henry Leal para la sesión del día de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor secretario. Doy la bienvenida al subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes, y también aprovecho de saludar a todos los colegas, diputadas y diputados, y también a dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Comercio que se encuentran presentes presenciando la sesión. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Sandón. Muchas gracias, presidente. Me gustaría que tal vez, no sé si en este minuto, pero tal vez dejarle la inquietud y la pregunta al Ejecutivo, dado que comenzamos julio y el ingreso mínimo garantizado terminó. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a suceder? Si se va a renovar o no, porque probablemente con el tiempo puede existir alguna inquietud en el mundo de los trabajadores, dado que si un trabajador hoy día lo contratan por el mínimo, haciendo la comparación con el ingreso mínimo garantizado, recibiría de forma líquida 500.000 pesos, en cambio, con el salario mínimo hoy día solo 420. Entonces, eso podría percibirse como una baja de los salarios y es por eso que me gustaría saber qué posición va a tomar el Ejecutivo en esta materia, dado que acaba de terminar el ingreso mínimo garantizado y no se ha escuchado si se va a hacer algo al respecto. Gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Usted prefiere oficiar al respecto? Presidente, como usted lo estime pertinente, porque yo creo que este es un tema que igual va a empezar a aflorar, porque cuando vengan los sueldos, dado que se termina esta modalidad, y haciendo la comparación con el salario mínimo, que se ha hecho todos los anuncios de que aumenta 500.000 pesos, pero el líquido quedaría más bajo a igual condición con el ingreso mínimo garantizado. Entonces, si lo hacemos con oficio no tengo ningún problema, pero si el Ejecutivo quisiera tal vez la próxima vez venir con la respuesta, me parece que sería súper importante y más eficiente para las personas que nos están viendo y les interesa el tema. De acuerdo, diputado. Entonces, la siguiente sesión reiteramos la consulta al Ejecutivo para que podamos tener la respuesta. Muchas gracias, diputada. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Santana. Gracias, presidente. Apresurada, imprudente, precipitada y temeraria. Esos son los calificativos que hemos escuchado durante estos días por parte de dirigentes y particularmente senadores de oposición a propósito de la decisión de hace algunos días del gobierno de ponerle urgencia a la tramitación de la reforma al sistema de pensiones. Pero, señor presidente, como hay cosas que por obvias no se dicen y por no decirlas a veces se olvidan, yo creo que es muy bueno e importante recordar aquellas cosas que han ocurrido desde hace 20 meses cuando se presentó la reforma previsional por parte del Ejecutivo. El 7 de noviembre del año 2022 se presenta la reforma por parte de esta administración. El 13 de marzo del 2023 se crea la primera mesa técnica a propósito de la solicitud que hace la oposición de crear una instancia como esta. El 18 de julio del 2023 se crea la segunda mesa técnica. El 21 de julio del 2023 la UDI se retira de la mesa técnica exigiendo la salida del ministro Jackson. El 11 de agosto del 2023 el exministro Jackson presenta su renuncia. El 13 de agosto del 2023 el senador Macaya pone nuevas condiciones para retomar el diálogo. Hasta antes de votar, en enero del 2024, se recibieron 37 expertos. El 3 de enero del 2024, Chile Vamos se retiró de la votación de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para votar la reforma al sistema de pensiones. El 24 de enero del 2024 se aprueba la reforma previsional en la Cámara de Diputados recién en esa fecha. Y el 2 de julio del 2024 aún no se vota la reforma previsional en la Comisión de Trabajo del Senado. Cuando no existen excusas para poder seguir dilatando una reforma que pareciera ser prioridad para toda la población,
ocurren cosas como esta, señor presidente. A mí me parece que es indispensable de que desde esta instancia, desde esta comisión, se emita una nota dirigida a la Comisión de Trabajo del Senado solicitándole que se vote de una vez por todas una reforma que es tan relevante para la población como lo es la reforma al sistema de pensiones y no sigan existiendo justificaciones ni argumentos para seguir dilatando algo que para la población es prioritario. Gracias, diputado Santana. Diputada Sandón. Adelante. Gracias, presidente. Yo creo que solo informar y comentarle a los demás que es el propio gobierno quien puso un cronograma, el cual se está llevando a cabo en el Senado, de los cuales se propusieron 7 temas y van en creo que el tema número 4. Entonces, no sé a qué se debe esta, como de alguna forma, interpelación por su intermedio, presidente, dado que hay un cronograma puesto por el propio Ejecutivo. No sé si aquí el mismo Ejecutivo puede decir, dado que está el subsecretario, si eso se está cumpliendo o no, entendiendo que igual es una prioridad para la ciudadanía, pero no veo que no se esté cumpliendo lo que fue acordado en el Senado. Puede ser que me falte información, pero creo que es un poco injusto el comentario que se ha hecho. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. Bueno, teniendo 12 opiniones distintas sobre el mismo punto, me gustaría recabar el acuerdo de la comisión para dirigir una comunicación a la Comisión de Trabajo del Senado, en los términos que planteó el diputado Santana, es decir, para pedir celeridad en la repetición de esta reforma que ha sido largamente debatida en el Parlamento. ¿Habría acuerdo? ¿No? Es una comunicación, es una carta, no hay ningún impedimento reglamentario para hacerlo, diputado Undurraga. Subsecretario, por favor. Adelante. Esta cosa se está desarmando. Presidente, muy buenas tardes a todos los diputados y diputadas presentes. Por su intermedio, mencionar que cuando ingresamos en el mes de enero, me parece, ¿no es cierto?, ya a la Comisión del Senado, de Trabajo del Senado, entre el Ejecutivo y los senadores, miembros de la Comisión, se acordó efectivamente la conformación de un comité técnico, de una mesa técnica adicional a las que ya se han mencionado, donde cada senador y cada ministro nombró un representante para discutir 6 temas. 6 temas, muchos de los cuales ya fueron vistos por esta Cámara y otros que no fueron parte de lo aprobado. Hasta el jueves, esta comisión se reúne los días jueves y hasta el jueves pasado lo que quedaba era el último tema, en el cual no se ha concluido todavía un acuerdo al respecto. Respecto a los demás anteriores, de los temas anteriores que tienen que ver con materias que ustedes ya conocen, hay un acuerdo bastante amplio en varios de ellos. Y es por ese motivo que el Ejecutivo ha considerado, y dentro de lo conversado también con la Comisión y en particular con su presidente en título, digamos, que hoy en día está recién va a ser reemplazado, entiendo que todavía no ha sido nombrado el presidente de la Comisión, pero con el senador Moreira, se acordó votar en el mes de julio. Lo que ha hecho el Ejecutivo en el día de hoy es presentar una suma urgencia, lo que otorga 15 días para hacer esto, lo cual se encuadra dentro de lo que se había conversado, es decir, votar en el mes de julio y al mismo tiempo dentro del plazo del itinerario que se fijó para esta mesa técnica o este comité técnico que debería concluir este jueves su labor y elaborar su informe. Esto debería componerse de 2 puntos, un pequeño informe corto que sirva de base para poder votar la idea de legislar, más un informe más largo, más detallado, que sirva de base para las respectivas indicaciones si éstas se acordaran. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Entonces, no habiendo acuerdo respecto de lo que ha pedido el diputado Santana, vamos a ponerlo en votación, señor secretario. Diputado Frank Sauer, adelante. Presidente, bueno, yo entiendo que el subsecretario explica que están en un proceso de elaboración de un acuerdo y está muy bien y yo respetaría esa decisión que ha tomado el gobierno, pero a mí me parece que es de una tremenda irresponsabilidad pedirle nosotros como Cámara de Diputados al Senado que haga un trabajo que ellos se supone tienen que hacer debidamente, porque además los contenidos que esta Cámara de Diputados mandó al Senado son absolutamente insuficientes, es un Frankenstein previsional. Si uno lee lo que se terminó aprobando, realmente no tiene ningún sentido. O sea, sería una irresponsabilidad nuestra y de ellos votar el proyecto en general como está.
porque finalmente es una reforma que de verdad no tiene ningún sustento técnico, ni mucho menos, no se aprobó ni siquiera el aumento de cotización previsional del 6%, y una serie de falencias que todos nosotros sabemos. Entonces, a mí me parece imprudente el comentario del diputado Santana. Yo entiendo el punto político que quiere hacer y todos estimamos de la mayor relevancia el tema previsional, pero pedirle al Senado, digamos, hacer el loco, pedirle al Senado que vote una reforma que simplemente pasó hacia esa corporación absolutamente llena de deficiencias, producto de la dificultad en la cual nos vimos entrampados, ¿cierto?, en esta negociación, sería imprudente, creo yo, y poco lógico. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con el diputado Santana, al contrario, yo creo que hay que darle tiempo justamente al Senado para ponerse de acuerdo y votar en general un proyecto que tenga un sentido y que le haga, que converse con el actual sistema previsional y se proyecte hacia el futuro, presidente. Gracias. Bien, gracias, diputado. El señor subsecretario pide la palabra. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Presidente, solamente para aclarar, independientemente de lo solicitado por el diputado Santana, justamente para darle un contenido al proyecto de ley que está en el Senado, es que se requiere poder avanzar hacia la votación en particular. Y un requisito para avanzar en la votación en particular es votar en general, que es para tener la idea de legislar. Los senadores de la comisión, todos, tanto de la oposición como oficialismo, saben el nivel de avance que tiene el equipo técnico, porque son sus representantes los que están ahí, y por lo tanto saben que ya hay sustancia que permita darle contenido a ese proyecto. Le doy la palabra al diputado Santana y cerramos el punto para cerrar, si no, claro. Sí, diputado Santana. Sí. Presidente, yo en realidad hice una solicitud dirigida a la Comisión de Trabajo del Senado, no una solicitud dirigida al gobierno, porque creo que cuando inicié mi intervención señalé algunos calificativos que son los que se han estado utilizando por parte de dirigentes de oposición para calificar el que a esta discusión se le vaya dando celeridad y por tanto vaya avanzando en su discusión en el Senado. Entonces yo quiero reiterar esta solicitud, porque me parece que es una solicitud de carácter político, y para complementarla solamente quiero hacer mención a una entrevista del 27 de mayo de este año a la alcaldesa Evelyn Matei, quien dice explícitamente: uno ve 1, 2, 3, 4 encuestas y las 3 prioridades están clarísimas. Dentro de ellas no está la condonación del CAE ni tampoco una reforma previsional. Gracias, diputado Santana. Entonces, ya habiéndose agotado la discusión, tomamos la votación, señor secretario. Presidente, la votación la vamos a hacer en forma económica, con manos levantadas. Okay. Los señores diputados que estén de acuerdo en el envío del oficio solicitado por el señor Santana, por favor, sírvanse a levantar la mano, los que estén de acuerdo. Los señores diputados que estén en desacuerdo con el envío del oficio, sírvanse a levantar la mano. 5 votos a favor, presidente, 4 votos en contra. Y una abstención. Se rechaza, presidente. Muy bien, se rechaza. Bien, se ofrece la palabra sobre puntos varios. Bueno, antes de pasar a la orden del día, quiero también hacer un punto varios muy breve que tiene que ver con la presencia de los trabajadores del comercio hoy día, solamente para expresar una preocupación que hicimos ayer presente en la sala de la Cámara, dado que en el proyecto de ley que establece los 2 días de votación se ha aprobado la supresión del feriado legal de los trabajadores del comercio que laboran en mall y otros centros comerciales. Nos hemos reunido con los trabajadores, nos han expresado su más hondo malestar al respecto y tienen la esperanza que esto pueda ser revertido, si lo puede abordar la comisión mixta, pero sí creo que es pertinente plantearlo en esta comisión de trabajo, dado que en definitiva se está suprimiendo de forma permanente a través de una ley que tiene un efecto más bien temporal. Esta ley que se aprobó ayer tiene que ver con las elecciones de este año y por lo tanto se ha usado este espacio legislativo para suprimir un derecho conquistado por los trabajadores. Por lo tanto, yo quisiera hacer presente esa preocupación como diputado y también compartírsela a la comisión. Bueno, dicho esto, pasamos entonces a la orden del día. ¿Sí? Diputado Yotano. Sí.
Sí, yo quisiera sumarme a sus palabras, presidente, porque objetivamente ha pasado en el debate que dio la sala el día de ayer sobre la votación en 2 días, algo bastante insólito. Por un lado, se termina quitando, es decir, afectando el principio de no regresividad del derecho al trabajo, no solo un derecho laboral, sino además un derecho que fue fruto de una negociación tripartita. O sea, hubo todo un proceso para construir un escenario hacia este feriado electoral, y ocurrió otro fenómeno que yo quiero aprovechar, presidente, de mencionar acá, porque nosotros, atendida esa situación, presentamos una indicación que además se hace cargo del hecho de que no solo ahora en el comercio no va a haber feriado y muchos trabajadores y trabajadoras van a trabajar sábados y domingos, sino que ya existían antes trabajadores y trabajadoras que no estaban exceptuados, aun cuando fuera feriado, de no asistir a trabajar, y que por lo tanto en días electorales tienen jornadas laborales. Y se discutió sobre el permiso laboral para ir a votar, y se rechazó una indicación que nosotros la repusimos en cada una de las instancias, en Gobierno Interior, en Hacienda y en la Sala, que esta misma corporación votó a favor en un proyecto de ley de mi autoría hace 1 año y medio atrás. Es decir, no se puede explicar que nosotros aprobemos un proyecto que mejora los permisos laborales para que la gente pueda asistir a trabajar de 2 horas, que sabemos antes ya era insuficiente cuando no había voto obligatorio, y que ahora con voto obligatorio y además la posibilidad de que existan sanciones, aunque esté todavía en el debate, ampliarlo a media jornada era una cuestión de toda justicia. Así que yo me voy a sumar a cualquier acción que diga relación con recuperar un derecho laboral, ya sea del feriado, o como también poner en acento la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras puedan tener una voz, y para eso también me parece importante hacer el llamado de atención de que no me explico cómo rechazamos algo que ya habíamos aprobado previamente y que beneficiaba a los trabajadores y trabajadoras. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado Giordano. Entonces pasamos a la orden del día. La sesión presente tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer lugar, iniciar el estudio del mensaje de su excelencia el presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley 21.643, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, con urgencia calificada de discusión inmediata. A este efecto ha sido invitado el señor subsecretario don Claudio Reyes, a quien le ofrecemos la palabra para que nos pueda exponer respecto de este proyecto de ley del Ejecutivo. Gracias, presidente, por su intermedio. Quiero explicar el sentido de este boletín 16.947-13, que propone un proyecto de ley para modificar la ley 21.643, conocida como Ley Carín, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial el 15 de enero de 2024 y entra en vigencia a partir del 1 de agosto del presente año. En particular, este proyecto de ley quiere resolver 2 referencias numéricas que se hicieron en esa ley aprobada, que resultan desajustadas. En otras palabras, hay un error de referencia, en particular en el artículo 4 de dicha ley, en los numerales 6 y 8 respectivamente, que modifican el estatuto administrativo para funcionarios municipales. Si bien es cierto, hay un dictamen de la Contraloría que responde también a una consulta efectuada desde esta comisión a instancia de la Asociación de Funcionarios Municipales de San Felipe, entiendo que eso ya estaría en conocimiento de la comisión. Ese dictamen de la Contraloría establece que en lo pertinente esas referencias que se hacen en la ley se entienden que no son correctas, y por lo tanto no cabe sino concluir, dice, de una interpretación sistémica y finalista en el cual hay solamente un mero error de referencia, por lo que debe entenderse que lo que allí se alude a las letras ya citadas corresponde al artículo en cuestión. En específico, esto tiene que ver, como digo, primero con el numeral 6 del artículo 4, que tiene que ver con cómo debe actuarse frente a una denuncia de hechos referidos a actos atentatorios a la dignidad de los funcionarios, como el acoso sexual o laboral. En este caso se establece que hay una posibilidad de que la autoridad desestime mediante resolución fundada y notificación de dicho acto dentro del plazo de 5 días a la persona denunciante. Estas conductas están referidas
al artículo 82, letras M, L o M. Sin embargo, el error consistió en hacer referencia al artículo 84, letras L o M. Por lo tanto, no corresponde hacer este ajuste formal, dado que si no existe una aplicación coherente de lo que está establecido en el artículo para fijar su correcto sentido y alcance, por lo tanto, se ha estimado necesario hacer esta modificación. La segunda modificación que se considera en el proyecto de ley tiene que ver con el numeral 8 del citado artículo 4, en el cual se establece que justamente en este proceso de denuncia debe designarse preferentemente a un fiscal o un funcionario que cuente con formación particular específica en materia de prevención, investigación o sanción de acoso, género o derechos fundamentales. Nuevamente, la referencia que se hace ahí están establecidas en el artículo 82, letra L o M, y la ley hizo referencia al artículo 84, letras L o M, por lo cual es necesario ese ajuste formal. Si bien es cierto, el dictamen de la Contraloría establece que esto entendido como un mero error de referencia debe entenderse que pese al error la vigencia de la ley es correcta. Para mayor certeza jurídica se ha decidido presentar este proyecto de ley, entre otras cosas, a solicitud de los propios funcionarios municipales, que en algunos casos, según ellos, al decir de algunos alcaldes, este error de referencia haría inaplicable lo establecido en la ley Karim para los funcionarios municipales, cosa que nunca ha estado, ha sido parte del espíritu de la ley y, por cierto, tampoco es parte de la letra de la ley, tal como lo ha establecido la Contraloría. Eso, presidente. Bien, muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra, sin embargo, queda bastante claro que acá se está corrigiendo una referencia numérica, por lo tanto, claro, exactamente lo que yo propongo es que vamos a tomar el acuerdo para votar y que esto se despache a la sala rápidamente, ya que ciertamente muchos funcionarios lo han pedido. Entonces, ¿habría acuerdo para aquello? ¿Sí? Entonces, Tengo que votar por supuesto, la votación. toma la votación. Señora Sicardini, señor Durán. Bueno, Eduardo. Señor Giordano. Señor Hirsch. Señor Ibáñez. Señor Zulantay. Señor Real. No voto. Señor Sandón. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Undurraga. A favor. Presidente. A favor. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Muy bien, aprobado. Diputado informante, señor secretario. Señor Cuello, usted presidente. ¿Sí? ¿Me toca a mí? Ah, ya, bueno. Que voy a hacer un número. Ya, bien. Hemos logrado grandes acuerdos. Muchas gracias, colega. Bien, entonces pasamos ahora al segundo punto de la tabla, que es iniciar la discusión y votación en particular de las indicaciones formuladas en la sala al proyecto de ley iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales para promover la contratación de personas jóvenes sin experiencia laboral previa. Y tenemos para sus efectos disponible la indicación que entiendo que todos tienen en su pupitre la indicación, perdón, en sus puestos. ¿No la tiene ya? Esta está repartiendo Alejandra. Vamos a ver que se distribuya para que podamos iniciar la discusión. Bueno, subsecretario que queda dispensado, muchas gracias por su asistencia. Tenía siempre. Bien, entonces, se ofrece la palabra respecto a la indicación de la diputada Claudia Mix, diputada Undurraga. Presidente, este es un proyecto que veníamos trabajando desde hace tiempo para fomentar el trabajo de jóvenes sin experiencia. Y fue motivo de harto análisis. Enviamos a la biblioteca del Congreso que nos hiciera estudios comparados.
había posturas distintas, tuvo la gente de la OIT, del Ministerio, y finalmente nos pusimos de acuerdo en un texto. Y ese texto creo que resolvía de manera razonable, resolvía el conjunto resolvía el conjunto de desafíos, porque finalmente generaba una preferencia y solo en aquellos empleos que calificaban para ello, y era deseable el número y no entraba en cuota. Entonces finalmente se avanzó en algo que es un acuerdo. Yo creo que la indicación, que por supuesto bien intencionada y todo, creo que achica el acuerdo. Y tal como está, creo que está mejor. Entonces, fíjense que yo propondría, no está la diputada emocionante, pero yo propondría rechazar la indicación para que vaya a la sala y se pueda aprobar definitivamente el proyecto tal cual. Esa es mi propuesta. Gracias, diputado. Diputada Santón. Presidente, nosotros estuvimos analizando la indicación y a diferencia, por su intermedio, lo que indica el diputado Undurraga, para mí es como una grata sorpresa ver que en el fondo se mantiene todo lo sustancial. ¿Se acuerdan que aquí ya habíamos hecho un acuerdo prelegislativo? Y por el contrario, a mí me parece que esta indicación que propone la diputada Mix permite elementos, da como una mayor opción de la empresa en los procesos de contratación, al flexibilizar los requisitos que nosotros de alguna forma habíamos indicados. Entonces los flexibiliza más. O sea, yo quedo con la grata impresión que justamente lo deja más universal, manteniendo el corazón de lo que nosotros habíamos trabajado, casi diría yo en un 90%, y le quita esa barrera que nosotros habíamos puesto y la deja más universal. Así que yo me gustaría que lo analizáramos un poquitito más en profundidad, pero me parece que no es una mala indicación. Me parece que, por el contrario, la deja más universal para las empresas la posibilidad de las contrataciones de personas sin experiencia. Gracias, diputada Jimena Santón. Se ofrece la palabra. Colegas, habría dos propuestas al respecto. ¿Una consulta? Diputado Giordano. Sí, lo que pasa es que estamos revisando efectivamente el contenido y tenemos una duda, quizás a lo mejor claro que no está la diputada Mix acá, pero para que la Secretaría nos pueda explicar, en el fondo la diferencia sustantiva es en la definición de experiencia laboral previa, por lo tanto, que es una cuestión que salió también en el debate. Alguien podría efectivamente sostener que, los conocimientos técnicos profesionales sobre una práctica profesional no necesariamente constituyen experiencia laboral previa, ¿no? Y que hay muchos profesionales que han hecho su práctica, pero aún así se encuentran con estas dificultades. Por lo tanto, en lo sustantivo no toca el hecho de que es una priorización o, en el fondo, no un mandato obligatorio, pero le permite a quienes tienen a lo mejor la práctica profesional o un contrato de aprendiz que no necesariamente les resuelve el problema de tener experiencia previa para efecto de buscar empleo, a estas personas poder ser consideradas dentro de este espectro de beneficiarios que sabemos no están las empresas obligadas, pero que tienen de una u otra manera un mandato a preferir. Entonces, al menos que esté equivocada esa interpretación, yo le pediría a la Secretaría si quizás lo puede aclarar, porque viéndolo desde esa perspectiva no me parece tampoco algo que sea negativo, sino que colabora que más personas podrían ser beneficiarias de esto. Gracias, diputado. Señor secretario, le doy la palabra a la consulta del diputado Giordano. O mientras tanto, lo del secretario, diputado Hirsch. Sí, adelante. No, a riesgo de repetirme, pero para dar la opinión. En realidad lo que hace esta indicación es mantiene el inicio de este artículo y lo corta por un punto final después de la frase empleos formales anteriores. Elimina lo que está después. Al eliminar lo que está después, no restringe tanto el tema de la experiencia previa. Por lo tanto, aumenta efectivamente las posibilidades de contratación de jóvenes, puesto que saca el contrato de aprendiz y otros. Y desde ese punto de vista me parece que sí contribuye al objetivo del proyecto.
es más universal, tal como dice. Así que yo me inclino porque mejora el proyecto tal como está redactado al sacar esta parte final del primer inciso. Gracias, diputado Hirsch. Señor secretario, por favor. Coincido con la interpretación que ha hecho el señor Hirsch, presidente, en el sentido de que la propuesta de la diputada Mix es más general y más amplia que la propuesta formulada por la Comisión en su primer informe. Bien, entonces la sometemos a votación, si les parece. ¿Sí? Muy bien. Señor secretario. Señora Sicardini, señor Durán, señor Giordano. A favor. Señor Hirsch. A favor. Señor Ibáñez. Señor Solantay. Señora Sandón. Señor Santana. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Undurraga. He sido convencido por los argumentos, así que a favor. Presidente. A favor. Señor Solantay, perdón. 9 votos a favor, presidente, ninguno en contra, una abstención. Aprobada la indicación. Muy bien, aprobada la indicación. ¿Quién fue el diputado informante? El diputado informante, el señor Santana, presidente, que es el diputado informante del primer informe. Muy bien. Ya. Entonces, diputado Santana es informante del segundo informe. Bien, hemos avanzado muy rápido en esta sesión. Tenemos un tercer punto y tenemos una dificultad, porque la tercera parte de esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley originado en moción que interpreta el Código del Trabajo para fijar el sentido de las expresiones sueldo y sueldo base con el objeto de proteger el salario mínimo de trabajadores y trabajadoras. Y a efecto de este proyecto, a esta discusión ha sido invitado el señor Pablo Centeno, director nacional del trabajo. Entonces, el director nacional está en la cuenta que ha leído el señor secretario, está actualmente en obras públicas, está citado, fue citado con antelación a esa sesión de obras públicas y por lo tanto no puede estar acá. Entonces, lo que él propone y recogemos como sugerencia es poder, porque es importante escuchar su opinión para efecto de poder votar este proyecto. Yo creo que de otra forma no es muy bueno avanzar. Entonces yo propongo que podamos recibirlo en la siguiente sesión ordinaria, que sería el próximo martes, al director nacional del trabajo y poder yo diría ya votar el proyecto. Eso si les parece a la comisión. ¿Estaría de acuerdo? Sí. Muy bien. Y tenemos otro asunto pendiente que tiene que ver con fijar un plazo de indicaciones para el proyecto sobre recolectores de residuos domiciliarios. Entonces, lo que propongo es que fijemos como plazo de indicaciones el próximo lunes. Lunes 9. Perdón, 8 de julio. Entonces propongo que fijemos el lunes 8 de julio como plazo para indicaciones del proyecto de residuos. ¿Le parece a la comisión? A las 12 horas. 12 horas. Para que tener comparado. ¿Sí? ¿Estaría de acuerdo? ¿Sí? Acordado. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.